Female Quixotism se publicó en Boston sin nombre de autor en 1801, poco más de una década después de que los 35 delegados firmaron la Constitución de los Estados Unidos en el Congreso Constitucionalista en Filadelfia. La novela tuvo bastante éxito, o sea que se leía, ¿no? Había lectores, con 5 ediciones entre 1801 y 1841. Y esta es la edición moderna de la que cito. La primera atribución a Tabitha Gilman Tenney no apareció hasta 1855, sin embargo, en una enciclopedia de literatura norteamericana. Tenney tenía una publicación anterior a Female Quixotism, The New Pleasing Instructor or Young Lady's Guide to Virtue and Happiness, una antología de lecturas para las mujeres que salió en 1799, también sin nombre de autor. Tenney revela su gran preocupación por la educación de las mujeres en estos 2 libros conectados por el tema de la lectura femenina. En el prólogo a The New Pleasing Instructor, la autora explica, the compiler's aim throughout has been to blend instruction with rational amusement. Convinced that books which convey only the latter are already too much multiplied, she has admitted but few pieces which do not tend either to inform the mind, to improve the heart, to correct the manners, or to regulate the conduct. Uno de los apartados trata del tema en este libro, The New Pleasing Instructor, trata del tema de la instrucción femenina, Cautionary Hints to Learned Ladies. Y este extracto viene de un ensayo moral del clérigo británico Vicesimus Knox on the ostentatious affectation of the character of a learned lady, without sufficient learning and without judgment. Tenney cita en su libro a Knox. Yet there is certainly a kind of sexual difference in the minds of the sexes, which admits and requires a different species of intellectual accomplishment. La mujer instruida es admirable en cuanto no revela cualidades masculinas, nor should their attainments occasion contempt of neglect, unless they are sullied by obtruding arrogance, by a masculine boldness, a critical severity, and an ill-timed and injudicious ostentation. Parece, y este es otro ensayo de Knox on the literary education of ladies. Parece que Tenney, que publicó sus libros anónimamente, sentía ambivalencia, siendo una escritora con inquietudes intelectuales y a la vez querer guardar el decoro femenino y no publicar su nombre. En su novela, Tenney explora algunas de estas contradicciones y limitaciones de lo que se ha llamado Republican Motherhood, el papel femenino idealizado de la nueva República Norteamericana. Tabitha Gilman Tenney nació en 1762 en Exeter, New Hampshire, en el seno de una familia prominente dedicada al comercio y también a la educación. Los Gilman figuraban entre los primeros habitantes de Exeter, un pueblo en la confluencia de los ríos Exeter y Squamscott, fundado en 1638 por un clérigo exiliado del Massachusetts Bay Colony. La familia Gilman, aquí tenemos una casa de la familia, donó la parcela donde se fundó el colegio prestigioso Phillips Exeter Academy en 1781 y apoyó el colegio con una dotación financiera importante. Tabitha se educó estrictamente en su familia puritana y tenía fama de ser una joven sobria y reservada. En 1788, a los 26 años, se casó con Samuel Tenney, que había ejercido de médico surgeon en la Guerra de la Independencia. Samuel Tenney fue elegido senador por New Hampshire en 1800 y ese mismo año Tabitha lo acompañó a Washington, donde el doctor sirvió hasta 1807 en el Congreso como senador federalista. El senador Tenney y quizás su mujer
se opuso a la elección del demócrata republicano Thomas Jefferson para suceder a John Adams como presidente en 1800. El senador Tenney votó por la continuación del Alien and Sedition Act de 1798, que intentaba sofocar el disentimiento durante la época federalista y que ha vuelto ahora con nuestro presidente, Alien and Sedition Act. El Congreso reaccionó en este momento ante la amenaza de la violencia de la Revolución Francesa y ante las tensiones sociales causadas por la exigencia de más democracia en la nueva nación. The Alien and Sedition Act facilitó la deportación de los extranjeros y dificultó el voto de los nuevos inmigrantes. Por otro lado, Samuel Tenney fue abolicionista comprometido y su mujer Tabitha revela la misma convicción en su novela. Después del fallecimiento de su esposo en 1816, Tabitha Tenney regresó a Exeter, donde murió en 1837 a los 75 años de edad. El matrimonio nunca tuvo hijos y Phimoquixotism fue el último libro de Tabitha. Hasta cierto punto, es otra edición, Tenney sigue el modelo del quijotismo femenino de la novela de Charlotte Lennox, la novela fundacional del quijotismo femenino según Miriam Boram Puyal. Relata las aventuras de Dorcasina, cuya lectura favorita, como la de Arabella de Lennox, son las novelas. Pero mientras que Arabella lee los romances franceses del siglo XVII, Dorcasina prefiere novelas modernas inglesas como Sir Charles Grandison de Samuel Richardson y Roderick Random de Tobias Smollett, y cita a otros autores ingleses como Shakespeare, Milton, John Dryden, Alexander Pope y Lawrence Sterne. Como Arabella, Dorcasina pierde a su madre cuando es muy joven. Las dos protagonistas viven con sus padres, quienes, desilusionados con la vida social y política de la sociedad moderna, eligen vivir aislados en las provincias. Los padres educan adecuadamente a sus hijas, pero al mismo tiempo permiten que ellas se diviertan demasiado con la lectura de las novelas. En el caso de Arabella, que vienen de la biblioteca heredada de su madre, Dorcasina lee las novelas de su padre, con la diferencia de que para ella, for Dorcasina, novels were her study and histories only her amusement. A las dos jóvenes les falta la supervisión pragmática maternal que supuestamente les habría revelado la realidad de la condición femenina, en contra de las ilusiones sentimentales de las novelas. Pero hay diferencias importantes entre las dos novelas. La protagonista de Lennox es convencionalmente joven, bella y noble, y al final de la novela se casa felizmente con su primo, quien de verdad la quiere, no solo por razones políticas, económicas o familiares, señor Glanville. En cambio, Dorcasina es de la clase media acomodada norteamericana. Al principio es atractiva, pero no bella. Lennox la describe. She was a middling kind of person, like the greater part of her countrywomen. Su padre es un propietario rico que vive en la orilla del río Delaware, cerca de Filadelfia. Dorcasina tiene una herencia de 1,000 libras al año. A diferencia de Arabella, al final de su novela, Dorcasina se queda, cito, solitary, neglected, and despised, in her own words, en sus propias palabras. Se dedica a obras de caridad y a advertir a las jóvenes del peligro de la lectura desmesurada de las novelas. La ironía en Phimoquixotism es dominante y Tenney emplea un humor burlesco y bullicioso parecido al de Cervantes en El Quijote. Haciendo eco del historiador, autor del Quijote, la compiler de Phimoquixotism no es un manuscrito encontrado, sino es alguien que sí conoció
a Dorcasina. Asegura en el prólogo que la historia de Dorcasina es verdadera y hasta dice que la conoció en Filadelfia. El argumento de female quixotism se desarrolla en el pueblo de L de Pensilvania. Dorcas, hija única de Mr. Sheldon, es adicta a la lectura de las novelas románticas. A los 20 años, aburrida con su vida retirada y monótona, decide cambiar su nombre a Dorcasina a la espera de una aventura amorosa. Su primer pretendiente es Lysander, hijo de un amigo de su padre. Aparentemente pareja ideal para ella, es serio, honrado, del mismo rango social, afectuoso, quiere a Dorcasina, no solo por su dinero, pero ella lo rechaza porque él no se dirige a ella con el discurso romántico que ella esperaba. Y también porque Lysander tiene esclavos en su plantación en Virginia. Una práctica abominable en opinión de Dorcasina. Dorcasina le explica todo esto a su fiel Betty, su criada, que como Sancho tiene que obedecer a su ama a pesar de dudar pragmáticamente de la probabilidad de sus caprichos. Como Cervantes contrasta graciosamente el registro humilde de Betty con los discursos elocuentes, aunque equivocados, de Dorcasina. A partir de la decisión fatal de rechazar a Lysander, pasan varios años y Dorcasina se queda en casa de su padre, envejeciendo y perdiendo todo su natural atractivo. Es engañada por una serie de embusteros que no solo la pretenden por su dinero o para divertirse burlándose de ella. 4 años después de rechazar a Lysander, un criminal irlandés, Patrick O'Connor, lo tenemos aquí, fingiendo ser un gentleman inglés, intenta persuadirle a Dorcasina que se fugue de su casa para casarse con él. O'Connor sabe imitar el discurso amoroso de las novelas y Dorcasina se queda encantada con él. Solo el amor y respeto por su padre frena a Dorcasina, que está en una venta con él. Después de este fracaso, después de este fracaso con O'Connor, Dorcasina se queda desconsolada y le pide a Betty que se vista de hombre para repetir momentos sentimentales que había pasado con O'Connor, un capricho que resulta en unas escenas reminiscentes de las aventuras de Don Quijote. Por ejemplo, aquí tenemos Betty tuvo que vestirse de hombre y se cae del árbol y las otras campesinas creen que es un ghost, ¿no? Y se van corriendo y luego Betty al volver a casa por el bosque y la oscuridad ve algo muy grande, muy blanco y se espanta y corre a la casa y resulta que era un gato, nada más. Su conducta, la conducta extravagante de Dorcasina se hace notoria y un estudiante de Connecticut, Philander, se entera de la debilidad de Dorcasina. Decide divertirse a sus expensas y estas escenas de travestismo se deben a las burlas de Lysander. Inventa escenas de travestismo, decepción y secuestración, hasta que por fin Philander vuelve a Connecticut riéndose de Dorcasina. Mr. Sheldon, en un intento de desilusionarla, lleva a su hija a Filadelfia, donde presencia el castigo de su antiguo amante O'Connor en la picota. Esta escena mortifica a Dorcasina y el primer volumen termina con la esperanza de que se haya curado de su locura. En el segundo volumen, Dorcasina ya tiene 41 años y se enamora de un joven militar que se recupera en casa de los Sheldon. Captain Barry fue herido en la derrota del General St. Clair por los indios en la batalla del río Wabash en 1791. En esta referencia vemos que los eventos del segundo volumen suceden después de la Guerra de la Independencia que no se menciona.
Dorcasina imagina equivocadamente que Captain Barry le corresponde a pesar de que ella ya es vieja y fea. El criado del Capitán James se hace pasar por su amo y se fuga con Dorcasina. Y cuando ella descubre su error, lo rechaza y vuelve a casa humillada. Y esto vemos que ella cae de la escalera con James, o sea, es una caída simbólica, y llega su amiga Harriet Stanley y se maravilla de este episodio. Tenny ridiculiza la vanidad de su protagonista al imaginarse atractiva a una edad avanzada, con la diferencia, yo creo, de que este error en un hombre se ve como una debilidad risible, mientras que en una mujer es algo repugnante, hasta repugnante en esta novela. Varios años después de esta aventura, Dorcasina se niega a casar con otro pretendiente presentado por su padre, ya desesperado, Mr. Cumberland, un comerciante de Filadelfia, viudo con 5 hijos, enamorado de la herencia de Dorcasina, y Dorcasina no lo puede soportar. Ahora Betty se contagia de las delusiones de su ama, cree que Mr. Cumberland está enamorado de ella, y los otros criados se burlan de sus pretensiones de ser señora. Por fin Mr. Sheldon, moribundo, le recomienda a su hija a la protección de sus amigos íntimos, Mr. y Mrs. Stanley, que tienen esta hija Harriet, más joven que Dorcasina, a quien su madre le ha prohibido leer las novelas. Después de la muerte de Mr. Sheldon, Dorcasina, esto sería mejor, Dorcasina es independiente y dueña de su propiedad, ¿no? Y se enamora de un joven criado, y esto es lo que vemos aquí. John Brown de Rhode Island, porque es guapo y le recuerda al personaje de Roderick Random. Dorcasina decide que John es un gentleman disfrazado, le regala la ropa de su propio padre y quiere casarse con él. La joven Harriet Stanley decide disfrazarse de militar, Captain Montague, y presentarse como rival a James. Aunque Dorcasina se queda halagada por el discurso apasionado del capitán, se niega obstinadamente de dejar a su querido John Brown. Los Stanley se ven obligados a fingir la secuestración de Dorcasina. La llevan a una finca muy aislada donde vive como prisionera casi 1 año con Betty. A pesar de su aislamiento, otro embustero de Carolina, corrompido por una estancia en París, se entera de la debilidad y la fortuna de Dorcasina, decide imitar a los amantes novelescos para casarse con ella. Afortunadamente, la justicia lo encuentra antes de que pueda llevar a cabo su intento. Frustrado, el jacobino le insulta cruelmente a Dorcasina, contándole que solo le interesaba su dinero. Este es el momento de su desilusión. Cito, "It was your money and my necessities that induced me to deceive you, and you, credulous old fool, so greedily swallowed the grossest flattery that it would have been difficult to avoid imposing on you. Ridiculous vanity at your age with those gray locks to set out to make conquests. I assure you that any man would be distracted to think of marrying you except for your money." Esta revelación brutal por fin efectuará la cura de Dorcasina y vuelve a casa. Algunas escenas que ridiculizan las pretensiones de juventud y belleza de Dorcasina parecen inspiradas por Cervantes. En una, la ilusión ridícula de Dorcasina se entremezcla con pretensiones de clase social y categorías de raza. Dorcasina, ya vieja, calva y desdentada, sale a montar a caballo con John Brown, el criado que ella imagina gentleman. Dorcasina se pone una peluca de moda que ha encargado de Filadelfia. She had at the same time
let's see, I had these backwards. She had at the same time purchased a small black hat with 2 enormous high feathers. Having dressed herself in a new riding dress, this hat, this wig, and these feathers, she mounted a mettlesome horse and cantered off with John by her side with the air and spirit of a girl of 18. Desafortunadamente su caballo se asusta, se va corriendo. Dorcasina no cae, pero sí cae en su sombrero, plumas y peluca. Un cerdo levanta la peluca con el hocico y los vecinos se maravillan de la corrida desastrosa de Dorcasina y los niños la llaman bruja. Después, Dorcasina le pide a John que escriba un anuncio pidiendo que le devuelvan la peluca. Como John no sabe escribir, otro criado le ayuda. Y aquí lo tenemos. Know all men buy these presents, whereas Miss Dorcasina Sheldon will give $5 to anybody that will find her wig. She lost it last Thursday ridden a horseback. P.S. Said wig was frizzled all over afore and behind like negros out, o sea, negros wool. No. Dorcasina intenta mezclar peligrosamente las clases sociales, muestra un orgullo decadente asociado con la moda de la ciudad y con lo femenino, y los criados ignorantes la describen con características raciales también. Cuando Dorcasina vuelve a ver Harriet en Filadelfia casi al final, Dorcasina descubre que aunque su amiga está casada felizmente con el mismo Captain Barry, ha sufrido mucho durante el primer año de su matrimonio. Su madre murió de tuberculosis, su primer hijo murió a los 4 meses, ella y su esposo se han enfermado gravemente, la ama de llaves desapareció después de robarles y su amigo ha tenido pérdidas económicas. He's a loser. He lost the battle and he lost his money. Dorcasina se da cuenta de que el matrimonio lleva muchas decepciones y dificultades y confiesa, I find that in my ideas of matrimony I've been totally wrong. I imagined that in a happy union all was transport, joy, and felicity. But in you I find a demonstration that the most agreeable connection is not unattended with cares and anxieties. Dorcasina regresa a su pueblo muy sola, aparte de sus criados fieles, y se describe como solitary, neglected, and despised, según ella en una carta a Harriet. Decide dedicar su tiempo y su fortuna a obras de caridad, ayudando a otros solo de su propia clase, que han sufrido un cambio, una caída en su suerte. Al final de la novela, Dorcasina advierte a su amiga Harriet de la decepción peligrosa de las novelas. Si Harriet tiene hijas, le escribe, withhold from their eyes the pernicious volumes which, while they convey false ideas of life and inspire illusory expectations, that will tend to keep them ignorant of everything really worth knowing. Describe life to them as it really is, and as you have yourself found it, checkered with good and evil. La conclusión de Female Quixotism hace eco de la conclusión de The New Pleasing Instructor, donde Tenney escribe, conclusion, a short system of virtue and happiness. I will not waste my time in reading novels which serve either to corrupt the mind or to convey false ideas of life and manners. La conclusión de la novela yo creo, es una aportación muy original al modelo del quijotismo femenino inspirado por Charlotte Lennox, porque Tenney representa la vida matrimonial, después de la boda feliz con la que terminan las novelas románticas o sentimentales. En conclusión, Female Quixotism es mucho más que una novela didáctica disfrazada de obra cómica y divertida. Representa las preocupaciones y aspiraciones de las diferentes clases y razas de la nueva sociedad norteamericana y también sus discursos y dialectos variados. Los diálogos son maravillosos. La novela de Tenney, observa Linda Frost, plasma un catálogo de ansiedades clasistas que preocupaba el electorado federalista de la nueva república, ansiedades acerca de quién iba a heredar el poder de mando en la nueva
nación. Aaron Hanlon también ha estudiado la continuidad de las divisiones clasistas en esta novela y las novelas británicas. Los personajes de Tenny viven en la frontera entre en Pensilvania, en la Nueva República y el bosque salvaje del continente, propietarios ricos y conservadores, criados ambiciosos y leales, granjeros modestos, africano-americanos recién emancipados, indios, militares, marineros, comerciantes europeos, aventureros, jacobinos, indios, ciudadanos de Carolina, Virginia, New Hampshire, Pennsylvania, Rhode Island y Connecticut. El criado listo, honrado y leal africano-americano Scipio es uno de los personajes más interesantes y desarrollados de la novela, y como Betty merece un estudio detallado. Creo que hay varias líneas de investigación que prometen mucho para esta novela, que se relacionan con el estudio de género y el estudio de la historia de las mujeres. Según el análisis de la historiadora Carol Smith Rosenberg de la retórica política de la nueva nación estadounidense, el discurso de género siempre está imbricado con el discurso de los valores nacionales. Sarah Wood, que mencionaste antes, observa que Tenny emplea el vehículo del quijotismo femenino para criticar el papel subordinado asignado a las mujeres norteamericanas después de la independencia. Para Wood, Lennox identifica las contradicciones del ideal de madre republicana, sacrificada y exiliada de la acción pública. Tenny critica la política por medio de las insatisfacciones e injusticias de la vida doméstica de las mujeres subordinadas a sus padres o esposos en la nueva república. No tienen derechos políticos como los africanoamericanos emancipados. Otra línea interesante es la oposición entre la ciudad como espacio de conocimiento y de lo moderno, y la periferia como espacio de valores tradicionales y su relación con lo femenino. Y finalmente, una aproximación por la historia de las emociones muestra la aportación original de Tenny en cuanto a la representación de los afectos, affect theory, y lo femenino, porque Tenny describe con muchos detalles las sensaciones que experimenta Dorcasina. Aquí en una escena con Captain Barry. In her first confidence soon after, Dorcasina told of the ecstatic pleasure she had enjoyed in rubbing her fingers over the polished forehead of her dear lover. A thrill of pleasure, Betty, ran from my hand directly to my heart, which beat with such violence that I thought it would have burst its bounds. And once I gently pressed his head against my handkerchief, etc., y que él comunicó esta emoción a Captain Barry, affect theory. Entonces, creo que estas son las líneas de análisis de la interdependencia de los discursos racistas, clasistas y de género que yo seguiría en el estudio de esta novela, esta obra original, olvidada durante muchos años de Tabitha Tenny. Gracias.